En el contexto actual, dominado por el Big Data, los datos representan el activo fundamental de las investigaciones. La diversidad de fuentes de datos de distintos formatos hace que sea muy frecuente tener que analizar los datos cualitativos junto con los datos cuantitativos. Sin embargo, los datos cualitativos necesitan técnicas y herramientas especiales para su tratamiento, que es muy distinto con respecto a los datos cuantitativos. El análisis de datos cualitativos es un proceso dinámico y creativo que nos permite extraer información de un conjunto de datos heterogéneos en forma textual o narrativa. A diferencia de los datos cuantitativos, los datos cualitativos pueden provenir de diversas fuentes y pueden tener formatos de texto, de audio, de imagen o de video. Su importancia reside en el hecho de que nos permiten obtener información diversa sobre ciertas realidades subjetivas, como por ejemplo los sentimientos y las motivaciones de nuestros clientes. Suelen ser fuentes de datos cualitativos las observaciones a través de videos o notas transcritas, entrevistas o encuestas de preguntas abiertas que nos permiten obtener detalles profundos de los encuestados. También pueden ser una fuente los focus group o grupos de foco, en los cuales se busca recabar las opiniones de un grupo en un ambiente relajado e informar. Incluso de comunidades online, en las cuales la investigación se prolonga en el tiempo y se realiza de forma asincrónica. Los procesos de análisis de datos cualitativos y cuantitativos difieren de forma sustancial, porque se basan en distintos tipos de datos. Así, por ejemplo, los datos cualitativos consisten esencialmente en palabras, imágenes, etc., y suelen ocupar mayor tamaño y espacio, mientras que los cuantitativos son más sintéticos. El proceso para llevar a cabo el análisis de datos cualitativos es un proceso mucho más largo y complicado con respecto al análisis de datos cuantitativos. El análisis de datos cualitativos responde a las preguntas tales como ¿por qué?, ¿cómo?, mientras que el cuantitativo le precede la búsqueda de magnitudes. El análisis de datos cuantitativos suele perseguir resultados objetivos, mientras que el cualitativo obtiene conclusiones subjetivas y relativas. En el caso de los datos cualitativos, solo es posible llevar a cabo un análisis estadístico cuando se presentan en escalas no métricas o cualitativas. El proceso de análisis de datos cualitativos se compone de distintas fases, aunque puede ser un procedimiento iterativo o de aproximación sucesiva. Las fases principales incluyen la obtención de datos, la preparación, revisión y transcripción de los datos, en su caso a texto, la organización de los datos según criterios que pueden ser de tipo cronológico, temático, etc., la categorización, etiquetado y codificación de los datos que los prepara para el análisis, y por último el análisis de los datos y la generación, por supuesto, de hipótesis, teorías, conclusiones, etc. En este sentido, se destacan tres momentos claves en el procedimiento de análisis e interpretación de los datos que pueden administrarse flexiblemente una vez que contemos con toda la información registrada, se haya terminado el trabajo de campo y por consiguiente se haya dado la saturación de los datos. Esos son la reducción de datos y generación de categorías, la comparación, relación y clasificación de categorías y la interpretación y discusión de los resultados. Los que tienen como base la categorización y la triangulación, dos procesos de suma importancia para llevar a cabo el análisis de datos cualitativos.
El proceso de categorización constituye una importante herramienta en el análisis de datos cualitativos y hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Requiere en primer lugar que los etnógrafos describan lo que observan, dividan en unidades los fenómenos e indiquen cómo estas unidades se asemejan y distinguen entre sí. La fase de diferenciación y clasificación de los elementos puede ser de carácter espacial, físico, temporal, filosófico, gramatical o social. La categoría es entendida como un constructo de pensamiento abstracto mediado por la acción interpretativa de quien la elabora y que respeta o guarda el sentido escondido en los datos. En un sentido amplio, la categorización se entiende aquí como un proceso que implica desarrollar algunas acciones en momentos clave, las cuales van paulatinamente construyendo un camino analítico interpretativo y en cuyo marco se encuentran o imbrican algunos procesos básicos del pensamiento. La triangulación, conocida también como aproximación por métodos múltiples, es particularmente apropiada para estudios de investigación educativa de corte cualitativo, lo cual reviste gran importancia por su pertinencia para la indagación comprensiva y clarificadora de los fenómenos humanos complejos. Está considerada como un proceso complementario al de categorización y constituye un modo de yuxtaponer los diferentes criterios acerca del fenómeno en estudio. De ahí, la triangulación representa una manera de protegerse de las tendencias subjetivas del investigador y de confrontar y someter al control recíproco relatos de diferentes informantes, lo cual garantiza la validez y fiabilidad en los estudios de investigación educativa de corte cualitativo. Existen diferentes tipos de análisis de datos cualitativos: la inducción analítica, la teoría fundamentada, el estudio etnográfico y el análisis de contenido y análisis del discurso, que es el más recurrente en las investigaciones educativas. La inducción analítica es un procedimiento para el tratamiento de la información recopilada que busca verificar teorías y proposiciones basadas en datos cualitativos. Además, es utilizada en la búsqueda activa de casos negativos que refutan la teoría o la proposición. En oposición a la llamada inducción enumerativa, que solamente proporciona correlaciones estadísticas sin poder explicar las excepciones y anomalías, esta logra incorporarlas a la generalización. Este tipo de análisis de datos considera la importancia de la percepción de la experiencia analizada por los participantes. Es tarea primordial del investigador construir los vínculos claves entre los diversos datos que le permitirán arribar a las afirmaciones. Para encontrar esos vínculos claves, el investigador busca patrones de generalización dentro del caso en consideración, en lugar de generalizarlo de un contexto a otro. Ese patrón se consigue conectando varios datos como manifestaciones semejantes, paralelas, de un mismo fenómeno. En la teoría fundamentada, el diseño metodológico pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. Es un método para crear teoría inductiva que entiende como una metodología de análisis que está unida a la recolección de datos y permitirá la formulación de un conjunto integrado de hipótesis conceptuales. La investigación etnográfica contemporánea examina lo que puede considerarse ordinario o mundano para quienes viven en una comunidad. Por ejemplo, los centros comerciales, las empresas, los pueblos, las ciudades, las bibliotecas, los parques, etc. Un estudio etnográfico es una investigación centrada en un grupo de personas
en su propio entorno durante un tiempo determinado, mediante el uso de métodos como la observación participante y las entrevistas cara a cara. También conocido como etnografía, el estudio etnográfico documenta las similitudes y diferencias culturales mediante el trabajo de campo empírico y puede ayudar a realizar generalizaciones científicas sobre el comportamiento humano y el funcionamiento de los sistemas sociales y culturales. El análisis de contenido es una técnica de interpretación y comprensión de textos, sean escritos, orales, filmados, fotografiados, de transcripciones de entrevistas y observaciones, de discursos, documentos, es decir, todo tipo de registro teniendo en cuenta el contexto en el que se produce. Además, les es posible de realizar análisis tanto cuantitativos como cualitativos. Requiere un marco de referencia conceptual que abarque los datos tal como se le comunican al analista, el contexto de los datos, la forma en que el conocimiento del analista los obliga a dividir su realidad, el objetivo de análisis de contenido, la inferencia como tarea intelectual básica y la validez como criterio supremo de éxito. El marco conceptual asume tres finalidades: el prescriptivo, el analítico y el metodológico. Las ventajas del análisis de contenido es la de ser una técnica no intrusiva, que analiza tanto materiales estructurados como no estructurados y que tiene en cuenta el contexto propio del lugar de la investigación. Por su importancia, se ha incorporado un video que muestra la instrumentación del análisis de contenido. A manera de conclusiones, el análisis de datos cualitativos es un proceso dinámico y creativo que nos permite extraer información de un conjunto de datos heterogéneos en forma textual o narrativa. Sus fases principales incluyen la obtención de los datos, su preparación, revisión y transcripción, su organización, la categorización, etiquetado y codificación, y por último el análisis de los datos y la generación de hipótesis, teorías, conclusiones. Además, es importante señalar que los procesos de categorización y triangulación constituyen la base para llevar a cabo el análisis de datos cualitativos y que el análisis de contenido es el tipo de análisis cualitativo más recurrente en las investigaciones educativas.